Buenos días, espero que todos estéis muy bien. Vamos a continuar explicando las oraciones subordinadas adverbiales. Primero vimos las adjetivas y las sustantivas y ahora viendo las adverbiales. En un primer vídeo analizamos las subordinadas adverbiales circunstanciales, de complemento circunstancial, de tiempo, de lugar, de modo, que eran bastante sencillas y fáciles de analizar. Ahora vamos a ver las adverbiales comparativas, consecutivas, etc. Vamos a empezar por estas dos, las comparativas y consecutivas, que tienen una estructura un poco extraña. Como vimos, las oraciones sustantivas dependían de un verbo y las oraciones adjetivas normalmente dependían de un nombre. Pues bien, las oraciones comparativas y consecutivas dependen normalmente de un adverbio o de un adjetivo, y estos son los que se llaman elementos de intensidad. Se llaman elementos de intensidad porque son elementos tónicos que marcan la diferencia de estas comparativas con las que aparentemente son comparativas y llamamos modales. Voy a poner un par de ejemplos. En estos dos ejemplos, está más cansado que su padre y está como su padre, aparentemente tenemos dos comparaciones, porque en ambas se compara con su padre. El caso es que en la primera tenemos lo que se llama un elemento de intensidad, el más en este caso, acompañado de un que. A este que le vamos a llamar que 3. Este que 3 es el típico de las construcciones comparativas y consecutivas. En cambio, en esta como su padre, la estructura es mucho más sencilla. Como podéis comprobar, no tenemos elemento de intensidad y sí que tenemos el adverbio como, que es típico de las modales. Por tanto, esto es una construcción subordinada adverbial de modo. Como es imprescindible que las subordinadas comparativas y consecutivas tengan el elemento de intensidad, vamos a ver cuáles son estos elementos. Pues son más y menos, tan y tanto, y los adjetivos mejor, peor, etc. ¿Qué función hacen, por tanto, estas subordinadas adverbiales? Pues si el elemento de intensidad es un adverbio, harán de complemento de adverbio. Si el elemento de intensidad es un adjetivo, harán de complemento de adjetivo. Esto no sé si es muy importante, porque no lo suelen preguntar, pero sí que quiero que entendáis que son, en todo caso, subordinadas adverbiales comparativas y consecutivas solamente si disponen de este elemento de intensidad. Vamos a analizar una, por ejemplo. En esta oración, sabes más que yo, como podéis comprobar, tenemos el elemento de intensidad más, que es un adverbio, la subordinada que yo, a la cual le falta el verbo. Es muy típico en las comparativas y consecutivas que los elementos que ya están en la principal o que se saben en la principal, como sabes, no aparezcan en la subordinada y se den por consabidas. Por tanto, ¿qué función hace la subordinada? Es un complemento de este adverbio. Este adverbio simplemente hace de complemento circunstancial del verbo principal. Y esto sería un complemento de adverbio. Puede ser que el elemento de intensidad haga de complemento de adjetivo, de complemento de otro adverbio. En el caso de que el elemento de intensidad sea un adjetivo, por ejemplo, en es peor cantante que su padre, el elemento de intensidad es peor, mejor, grande, pequeño son adjetivos. Y este peor va con un nombre, por tanto, este peor simplemente es un complemento de nombre. ¿De acuerdo? En este caso, que su padre sería complemento de adjetivo, porque peor es un adjetivo. Y este es el asunto. Las oraciones consecutivas son muy parecidas a las oraciones comparativas. Quiero recordar que no debéis confundirlas con las comparativas coordinadas. Estas comparativas coordinadas, que también llamábamos hilativas sin H, en las que constaba una conjunción que relacionaba dos oraciones de la misma categoría. El clásico pienso, luego existo. Esta conjunción luego relaciona estos dos elementos de la misma categoría. En cambio, las oraciones subordinadas consecutivas, las que son adverbiales,
disponen de una estructura, como hemos dicho antes, en la que hay un elemento de intensidad. En esta oración juega tanto que se cansa mucho. La estructura es exactamente la misma que en las comparativas, en las adverbiales comparativas. Aquí tenemos un adverbio, tanto, y la oración subordinada, que en este caso no es comparativa sino consecutiva, porque que se cansa es consecuencia de que juega, no se compara nada. Pero la estructura es la misma, es decir, que se cansa mucho sería complemento de este adverbio tanto. Esta es la cosa. Son muy parecidas en estructura. Muy bien, pues espero que os haya servido y seguiremos con el resto. Un beso a todos y a cuidarse, que algunos estáis echando un poquito de barriga. Venga, un abrazo.